de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Un hombre de Dios, lo primero que se debe preguntar es, ¿para qué se construye? Un hombre de Dios, un hijo de Dios, un hombre que está en la palabra, ha nacido de nuevo. La primera pregunta que se debe hacer es, ¿para qué se construye? Pregúntese usted mismo allí donde está, ¿para qué se construye lo que estás construyendo? Si hasta ahora estás construyendo. Y la segunda pregunta que se debe hacer un hijo de Dios, un hombre de Dios, es ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye? Y como tercera pregunta es ¿qué quiero construir? ¿Qué quiero construir? Vuelvo y repito, un hombre de Dios, lo primero que se pregunta es ¿para qué se construye? Lo segundo es ¿cómo se construye? Y lo tercero es ¿qué quiero construir? Pero un hombre terrenal, un hombre que está alejado de la palabra de Dios, sencillamente empieza al contrario. Empieza con la tercera pregunta y es ¿qué quiero construir? O sea, comienza de atrás para adelante, como los cangrejos, para atrás. ¿Qué quiero construir? Como segundo es cómo se construye y lo último es para qué se construye. Y por eso estamos viendo hoy en día muchas situaciones que son el pan diario del hombre que está alejado de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se tomó el atrevimiento de preguntarle primero a Dios ¿para qué? El para qué. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Nunca se lo preguntó, sino que lo primero que se preguntó, alejado de Dios, es quiero construir. ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero estudiar? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Qué quiero construir? Pero nunca se preguntó como un hombre de Dios, ¿para qué? Y lo primero que debemos empezar a preguntarnos usted y yo, ¿para qué leo la Biblia? O sea, ¿para qué quiero construir mi vida espiritual? ¿Para qué? Ahora, por eso he titulado esta palabra, agradar a Dios no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque recuerde que sin fe va a ser imposible. Allá lo dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, para que usted lo lea allá en su casa o tome notas. Allá en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, que existe, que es real. Y por eso mirábamos esas preguntas que a diario no la debemos hacer en lo que vayamos a emprender en nuestro diario vivir. Y se ha venido trabajando en estos últimos tiempos el perseverar, ¿cierto? El que persevere hasta el fin, perseverar, pero no solamente perseverar, sino mantenerse para vencer, ¿cierto? Para vencer. Y en esta noche quiero que usted me acompañe a uno de los proverbios donde nos da un poquito más la introducción a lo que vamos a compartir durante 2 charlas. Esta es la primera parte. Entonces, quiero que me acompañe a Proverbios, capítulo 28, versículo 2. Y en esta ocasión vamos a trabajar la Nueva Traducción Viviente. Y dice, Proverbios 28, versículo 2, dice, cuando hay corrupción moral en una nación,
Dice, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, ¿qué dice? Viene la estabilidad. Ahí en Nueva Traducción Viviente, literalmente lo que nos muestra es para qué se construye, cómo se construye y qué quiero construir. Un hombre terrenal, un hombre que está alejado de las cosas de Dios, lo primero que se va a preguntar es, ¿qué quiero construir? O sea, empieza a planificar en el proceso. Y antes de dar uno un primer paso, debe uno tener una proyección. Antes de uno emprender algo, debe uno proyectarse. Ese es el orden de Dios. Por eso cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice la misma palabra que Él dijo, hagamos. O sea que hubo un mutuo acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cierto? O sea, hay una proyección. Y lo mismo debe pasar en nuestra vida personal, en cada uno de los proyectos que querramos hacer, como lo decía, en lo personal, en lo laboral, en lo ministerial, en lo familiar, lo académico, ¿cierto? Y muchas otras cosas que literalmente no colocamos a Dios en primer lugar. Eso es empezar a proyectar, es decirle, Señor, ¿qué quiere que construya? ¿Para qué quiero construir? Ese es el primer paso. Y mirando entonces ahí lo que dice Proverbios 28, que cuando hay corrupción, en pocas palabras, viene desánimo, no hay proyección, no hay el para qué, no hay cómo ni qué es lo que se quiere construir. Y para esta noche, especialmente quiero hacer una introducción con un rey que literalmente nunca tomó a Dios como su primer objetivo, sino que lo hizo desde la manera almática, desde el poder político, desde el poder armamentista. Y por eso quiero que vaya conmigo allí a el primer libro de Reyes, allí en el capítulo 22. Vamos a hablar de dos reyes, uno que obedeció a Dios y otro que sencillamente desobedeció. Estamos hablando del reino como tal, del norte y el reino del sur. Entonces, para que vayamos metiéndonos en materia, el reino del norte es lo que conocemos Israel. 10 tribus al norte, que hoy vamos a hablar del rey Acab. Este rey que la esposa, imagínense quién era Jezabel. Imagínense esa combinación. El rey Acab, uno de los reyes que literalmente llevó al desastre, a la hecatombe, donde sencillamente llevó al pueblo del reino del norte a desobedecer completamente a Dios. Y Josafat, que estaba en ese mismo tiempo reinando en la parte del sur, esa parte de Judea, de Jerusalén, ¿cierto? Recuerden, Samaria al norte, ¿cierto? Y Judá al sur, que es Jerusalén. Y Dios había dado una orden muy clara y muy específica. Y recordemos que el primero de los reyes del norte, cuando se dividió el reino de Israel, sencillamente uno de los reyes, Jeroboam, colocó altares para que el pueblo no fuese a adorar a Dios a Jerusalén, teniendo miedo de que de pronto vinieran represalias contra él, el pueblo se arrepintiera de tenerlo a él como rey, y creó altares cuando Dios sencillamente había dado una orden, y era en Jerusalén. Estamos hablando del antiguo pacto.
Y por eso vamos a mirar allí las consecuencias de esa decisión que se tomó en ese momento el gobernante Jeroboam, y que viene aquí Acab a tomar decisiones sobre esas decisiones que ya supuestamente estaban fundamentadas dentro del pueblo de Israel, el reino del norte. Bien, entonces allá en Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente: durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año el rey Josafat, o sea, el rey del sur, el rey de Judá, fue a visitar al rey del norte, en este caso a Acab, rey de Israel. Dice en el versículo 3: durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada para recuperarla de manos del rey de Aram, o sea, de los sirios. Entonces se dirigió a Josafat. ¿Quién se dirigió a Josafat? El rey Acab. Le dice a Josafat, le pregunta: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar a Ramot de Galad? ¿Y qué le responde Josafat? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel, tú y yo somos como uno solo. Primer error que cometió el hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué dice ahí? Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Recordemos rápidamente, Acab era el rey del norte, un rey despiadado. Su esposa era Jezabel. Había mandado a construir un poco de altares para adorar al dios Baal. Recuerdan que Elías se levantó contra esos altares y contra los 450 profetas de Baal que había permitido Acab, y que hicieron allí un momento muy crucial, permitido por Dios, que estos profetas se reunieran alrededor de una ofrenda, y que vino el profeta Elías y que oró a Dios para que descendiera fuego, ¿cierto? Durante todo el día estos hombres, estos 450 profetas, no obtuvieron respuesta del dios Baal, ¿cierto? Y el profeta Elías mandó apresar a todos. ¿Y qué pasó? Ya sabemos que dio la orden de que no dejaran escapar a ninguno con vida. Pues en esta ocasión Josafat se quiere unir, quiere hacer alianza con este rey Acab. ¿Para qué? Para tratar de conquistar una parte de la tierra prometida que había sido tomada por los sirios. Y seguimos leyendo ahí en el versículo 5. Entonces agregó: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Esto lo dice Josafat. Así que el rey de Israel, o sea, Acab, convocó a los profetas. Ahí no dice a los profetas de Dios, dice convocó a los profetas. Yo supongo que estos profetas que se refiere aquí en la palabra de Dios son los discípulos de esos 450 profetas falsos. Son los discípulos de esos 450 profetas falsos que ya habían sido dados a muerte por el profeta Elías. Entonces dice, así que el rey de Israel, versículo 6 dice, así que el rey de Israel convocó a los profetas. ¿A cuántos? A unos 400 en total. Y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o desistir?
Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Tremendo. Pero aquí viene en el versículo 7 algo clave. Pero Josafat, o sea, un hombre, un rey temeroso de Dios, preguntó: ¿acaso no hay también, óigase bien, un profeta del Señor aquí? O sea, los otros no eran profetas de Dios, pero hablaban en nombre de Dios. Pero viene y dice aquí Josafat: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacer la misma pregunta. Ahí lo está diciendo. Versículo 8. El rey de Israel, o sea, Acab, contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero ¿qué? Lo detesto. Imagínense, nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, le respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. Aquí podemos observar la prepotencia, la arrogancia de un hombre que no está sujeto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre quiere escuchar lo que sus oídos, lo que sus sentidos quieren. Al día de hoy, muchos dejarán, dice la palabra, de escuchar la sana doctrina. ¿Y querrán qué? Escuchar a doctrina de demonios. Que te va a ir bien, que vas a comprar, que vas a vender. Eso lo vamos a profundizar el día domingo. Hoy estamos solamente viendo la introducción de qué es lo que pasa cuando verdaderamente no quiero proyectarme delante de su palabra, cuando no coloco a Dios en primer lugar para construir mi vida. Y ahí puedo destruir todas mis generaciones si no coloco a Dios como primer lugar. Por eso agradar a Dios no es tarea fácil. No es tarea fácil. Sigue diciendo en el versículo 9: de modo que el rey de Israel, o sea, Acab, llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Ya sabemos que profetizaban. Pero miren lo que dice acá en el versículo 11. Uno de los profetas, llamado como Sedequías, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Imagínense la prepotencia también. Versículo 12. Todos los demás profetas que no eran de Dios, eso lo agrego yo porque acá no está escrito eso, pero no eran de Dios, dice, todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Imagínense a un rey prepotente, a un rey arrogante, un rey que no consultaba a Dios y le decían, sí, suba. Tremendo, ¿no? Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías, o sea, al profeta verdadero de Dios, le dijo: mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Así que ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. En pocas palabras, estaba tratando de corromperlo.
Estaba diciéndole, eso no hable de parte de Dios, eso más bien, mire, todos están diciendo que el rey va a ganar, usted también hable lo mismo. Tremendo. Versículo 14. Pero Micaías respondió, tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Eso es lo que debemos nosotros proclamar hoy en día. Yo solo voy a hablar lo que la palabra me dice. Yo no voy a orar mis emociones. Yo voy a orar lo que la palabra dice. Y si la palabra lo dice, hecho está. Versículo 15. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Y mire lo que pasa acá. Micaías le respondió, ¿con qué? Con sarcasmo. Esta parte muchas veces no la podemos entender. Sarcasmo es burla, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo con sarcasmo? Porque claro, cuando él vio, voy a poner el ejemplo, viene Micaías, allá están los dos reyes, Josafat y Acab, y están con vestiduras reales. Imagínese usted esa presentación, esa elegancia. Con solo uno mirarlos, uno dice, uy, estoy delante de los dos reyes. Uy, tremendo. Uy, las máximas autoridades. Wow, ya mucho se puede uno deslumbrar y uno dice, uy, tremendo. Uy, qué riqueza. Uy, miren esa corona. Miren esos vestidos. ¿Se puede uno qué? Deslumbrar. Y entonces se puede uno intimidar. Y dice uno y se impresiona. Uy, es que cómo voy a hablarle al rey. Y todos estos están hablando que le va a ir bien al rey. Miren esas hay 400 y yo soy el único que voy a decirle que le va a ir mal. No. Entonces, ¿qué hace el profeta Micaías? Con sarcasmo. Yo sabe cómo analizaría ese momento, que él llega y dice, vaya, sí, hágale. Así. O sea, no lo hizo como cuando uno está metido ahí con el Señor, que el Señor dice, el Señor habla, el Señor proclama. No, él dentro y en vez de intimidarse, en vez de darle miedo, en vez de como dicen por ahí, sentir ese pavor de que todos están hablando una cosa al rey, él simplemente se reiría y dije, hágale, vaya. Y mire, dice acá, cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab preguntó a Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Y Micaías respondió, estamos leyendo el 15, con sarcasmo, dijo, sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey, pero lo hizo con sarcasmo. Y por eso viene el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces te tengo que exigir que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? O sea, a él no le gustó esa respuesta. Él dijo, bueno, usted viene riéndose y no, un profeta es un profeta y viene y me dice. Entonces es cuando, ¿quiere escuchar lo que verdaderamente quiere Dios? Pues bien, le voy a dar la respuesta en el versículo 17. Entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. En pocas palabras, no vaya a la guerra porque te van a matar y esto, usted es el que va a perder. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos escuchar lo que queremos para nosotros, pero no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y eso fue lo que le pasó al rey Acab. Esto lo llevó a la muerte. Unos versículos más adelante dice que este rey Acab
muere por una flecha que uno de los soldados simplemente tiró al azar y le cayó a él. Pero no me quiero adelantar, eso es tema para el próximo domingo. Sigamos avanzando. Versículo 18, vuelvo a leerlo. No te dije, versículo 18 dice, no te dije, exclamó el rey de Israel. ¿A quién? A Josafat. O sea, Acab le dice a Josafat, ¿sí ve? Por eso yo no quería traer a este tonto, a este imbécil, a este que se hace llamar profeta de Dios, si solo profetiza son cosas malas. Mire lo que dice el 18. ¿No te dije? Exclamó el rey de Israel a Josafat. Nunca me profetiza otra cosa sino desgracias. Tremendo. Pero ¿por qué le profetizaba desgracias? Porque es que Acab no era una no era una dulzura, no era una ternura con el rey, con el gobierno del norte. Él era el rey del norte, pero era un rey que había apartado a Dios y había permitido que se levantaran los Baales, los dioses, la diosa Sera y todos esos dioses falsos que eran abominación delante de Dios. Entonces, ¿qué quería? Quería un mensaje de victoria sin él perseverar y permanecer. Él quería vencer, pero no quería permanecer y no quería perseverar. ¿En qué? En la palabra. Él quería permanecer y perseverar en su emoción, en su deseo, en su idolatría, porque literalmente lo que habla la palabra de Dios era que él fue un hombre muy idólatra. Versículo 18 dice, no te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Versículo 19, Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias. 21. Hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré ¿a quién? A todos los profetas de Acab, no a los profetas de Dios, dijo a los profetas de Acab, para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira. Esto es lo que dice el profeta Micaías. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces, acuérdense de ese nombre, Sedequías. Sedequías fue el que construyó esos cuernos de hierro y que profetizaba y decía, con estos cuernos vas a matar y vas a comer del muerto y vas a derrotar. Un profeta falso, Sedequías, un profeta falso. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó ¿a quién? Al profeta de Dios. ¿A quién? A Micaías. ¿Y qué dice? Y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó. Tremendo. Hoy en día podemos ver esto que en el versículo 24, orgullo denominacional. El domingo el pastor nos compartía esa parte, que es que yo soy de Manantial, que es que yo soy de allí, que es que yo soy de allá. Nosotros somos de Cristo. Nuestra autoridad, nuestra dirección es el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver cómo el orgullo religioso,
cómo el orgullo de la prepotencia, la arrogancia, cuando no se tiene la palabra, sencillamente queremos pisotear a los demás, porque sencillamente es que muchos estamos de acuerdo y usted no está de acuerdo, entonces usted no hace parte del reino de Dios. No, recuerden que el reino de Dios es un gobierno, y ese gobierno no es a través de la democracia. El gobierno de Dios es simplemente lo que llamamos monarquía, teocracia. O sea, el monarca en este caso, nuestro rey es Jesucristo, no hay más. Ay, que yo no quiero que Jesucristo sea mi rey. Ya lo decidió Dios así. Allá no es de que si usted quiere o no quiere. Por eso, si nosotros miramos la monarquía aquí en el planeta Tierra, siempre ha pasado de generación a generación. La monarquía no es de que, bueno, ¿quiénes votan para que este sea rey? ¿Quiénes votan para que este sea rey? No, es el que Dios ya haya dispuesto. Eso era lo que sucedía también allí en el pueblo de Israel. Por eso se dicen que muchas veces allá en el reino del norte, especialmente, se mataban unos a otros para conquistar el reino. Mataban a sus generaciones para decir, no, ahora va a reinar la siguiente familia. Y por eso Dios fue muy tajante de que iba a dejar siempre un descendiente de la tribu de Judá, en este caso de los hijos de David, para que fueran su linaje y que gobernaran a Judá, el reino del sur. Entonces seguimos mirando ahí esta historia tan hermosa que nos debe enseñar al día de hoy, como lo decía Proverbios, ¿cierto? 28, versículo 2. Entonces seguimos leyendo aquí Primera de Reyes. Dice en el versículo 24: entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Imagínense esa bofetadita. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó, ¿cierto? Orgullo ministerial. Versículo 25: y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Versículo 26: arréstenlo, ordenó el rey de Israel, o sea, el rey Acab. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás, y denle la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre, o sea, al profeta de Dios, en la cárcel, y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero mire lo que dice un hombre de Dios. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significa que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, o sea, a todos esos profetas falsos, les dijo: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Aquí podemos ver lo que mirábamos en Proverbios 28, versículo 2, que dice que cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con los líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. ¿En dónde estaba el gobierno o el rey sabio? En el sur, en este caso era Josafat. ¿Y dónde estaba el gobierno corrupto o el rey corrupto, el rey idólatra? En el norte, que era Acab. Y como lo decía en un comienzo, si nosotros no nos preguntamos ante Dios primeramente, ¿qué es lo que yo quiero construir? O sea, ¿para qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Y qué quiero construir? Es porque no tengo a Dios en primer lugar en cuenta. Pero si yo estoy alejado de la palabra, alejado de la verdad,
empieza uno a preguntarse ¿qué quiero construir? Luego, ¿cómo se construye? Y por último, ahí sí empieza, oiga, ¿yo para qué construí esto? Sí, hay muchos jóvenes hoy en día que literalmente salen de su bachillerato, de la secundaria, y dicen, ay, voy a estudiar esto porque eso como que está dando plata. Ay, voy a estudiar esto porque es que ese es el auge. Pero la pregunta es, ¿le consultaron a Dios? No. Por eso esa gente lo primero que hace es, ¿qué quiero construir? Entonces empiezan a mirar, ¿y qué quiero construir? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero construir? Y luego viene la segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo lo construyo? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo construyo? Y por último es, oiga, ¿yo para qué construí esto? ¿Yo para qué me puse a estudiar esto? Si estoy manejando taxi. Porque hay muchos que ahorita literalmente terminaron la carrera y están vendiendo hasta empanadas y les está yendo hasta mejor y perdieron plata y tiempo. Recordemos algo de estos dos reyes, el rey Acab y el rey Josafat. Josafat era temeroso de Dios. El error que comete un hombre de Dios es hacer alianzas, todo por la familiaridad. Recordemos que Acab y Josafat en la historia son hermanos, son familia. Pero lo que pasa y sucede es que ya estaba dividida el reino, estaba dividido el reino. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y Josafat era temeroso de Dios y quería seguir obedeciendo como lo hizo su tatarabuelo David, agradar a Dios. Pero el error que él tuvo fue aliarse con Acab, con un hombre que no tenía temor a Dios, sencillamente quería seguir con la hechicería, la brujería, la idolatría, quería seguirle haciendo altares a Baal porque su esposa Jezabel se lo mandaba y se lo exigía. Imagínese usted. Y ahí es donde podemos mirar que cuando hay corrupción, la nación no prospera. Y pasó y se cumplió lo que la palabra de Dios dijo a través del profeta Micaías. Dijo, si usted regresa salvo y sano, Dios no ha hablado a través mío. Dios no ha hablado a través mío. Y recordemos que esos 400 profetas estaban todos hablando a una sola voz. Y era, sí, vas a tener la victoria, vas a tener el triunfo. Con esta introducción a esta palabra que se titula agradar a Dios no es tarea fácil, estamos dando por culminación esta noche. Yo le invito a usted que no se pierda la segunda parte, va a ser el domingo. Este domingo vamos a mirar la segunda parte, donde vamos a mirar muy detalladamente y desglosar el por qué agradar a Dios no es tarea fácil. Recordemos que Josafat estaba tratando de mantenerse en la obediencia a Dios, pero vino una alianza que casi lo lleva a la muerte. Y eso lo vamos a mirar el próximo domingo, donde si él no fuera porque él clamó a Dios, también hubiera muerto con Acab, también hubiera muerto ahí. He ahí la importancia de nosotros, vuelvo y reitero, siempre preguntarnos delante de Dios antes de construir, antes de edificar. O sea, ¿para qué se construye? Es la primera pregunta que usted se debe hacer. Y es la que usted se debe hacer allí, sí, usted que me está viendo. ¿Para qué está haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué meditas un versículo? Eso es lo que tú debes preguntarle a Dios. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué esta construcción? Por eso, en esta noche damos culminada esta reunión, la primera parte de agradar a Dios no es tarea fácil. Y menos cuando queremos permanecer en la palabra. No es fácil. Por eso el Señor dice en su palabra
esfuérzate, ¿y qué? Y sea valiente. Y esto no es para cobardes, porque dice la palabra que el reino de Dios, ¿qué sufre? Violencia. ¿Y solo qué? Los violentos lo arrebatan. Cuando hablamos de violento, no es a la violencia del mundo, sino con la pasión, con el fervor, con el deseo de seguir. Por eso quiero invitarlo en esta noche que si usted no ha permanecido, no ha perseverado, recuerde que perseverar, permanecer para vencer es a través de su palabra, no es a través de conocimientos. Y el próximo domingo vamos a mirar un poquito de esto. ¿Para qué estamos nosotros los ministros? ¿Para qué estaba el profeta Micaías ahí? En el reino del norte. Porque Micaías no estaba en el reino de Judá. Micaías estaba en el reino del norte, donde habían profetas falsos. Quiero decirle a usted, Dios te va a colocar allá en la oscuridad, para que tú seas luz, no para que seas oscuridad, sino para que brilles en medio de la oscuridad. Pero tú no te puedes acobardar. ¿Sabe por qué? Porque tu misma familia quizás te va a meter a la cárcel, como pasó con el profeta Micaías. Lo mandaron a comer pan y agua, pero muy razonadita. Pero eso no lo amedrentó para decir, listos, si tengo que estar en la cárcel y comer una racioncita, no importa, porque no solo de pan va a vivir el hombre. Pongámonos ahí sobre nuestros pies, los que estamos en este lugar, y vamos a darle gracias a Dios por esta introducción. Agradar a Dios no es tarea fácil. No, pero es que Cristo ya pagó. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Esfuérzate en la gracia. Estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios, pero tienes que esforzarse. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Para los que toman nota, búsquelo allá en 1 Timoteo. Y allá dice, esfuérzate en la gracia. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque es tu palabra la que nos motiva a seguir y avanzar. Queremos construir conforme a tu voluntad, pero para ello, Señor, necesitamos saber lo que queremos construir. Por eso te preguntamos en esta noche, ¿para qué, Señor? ¿Para qué se construye lo que se está construyendo? Y luego te pedimos a ti, Espíritu Santo, ¿cómo construir? ¿Cómo se construye? Y por último, ¿qué quiero construir? Y te lo ponemos delante de ti, Señor. Todo este proyecto de vida, lo familiar, lo personal, lo académico, lo laboral, lo ministerial, delante de ti, lo financiero, donde muchas veces nosotros, sin contar contigo, Padre, sencillamente vamos al fracaso. Por eso tu palabra dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos bien temprano y que vayamos tarde a reposar y que comamos un pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son nuestros hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo el Señor nos hace vivir confiado. Así que, familia, sin más preámbulos, nos vemos el próximo domingo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestros corazones, nuestras mentes,
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.